Es un placer pues para mí realmente presentar al siguiente ponente. Es uno de los escritores más sobresalientes de los últimos años en nuestra ciudad y, y pues tenerlo acá es un privilegio y un honor pues poder conversar con él. Yo quiero invitar a Gilmer a que pase aquí al escenario. Lo podemos recibir con un aplauso, por favor. Buenos días, Gilmer. Muchísimas gracias, hombre, por estar acá. Este va a ser el auditorio que va a compartir con nosotros un ratico. La idea es que conversemos entre 30 a 40 minutos y luego permitamos que ellos planteen sus preguntas o sus intervenciones. Antes, importante precisar quién es Gilmer Mesa, quién es este invitado especial el día de hoy. Gilmer nació en 1978 en la ciudad de Medellín, es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia, de la cual es ahora profesor. Es autor de libros como La Cuadra, del año 2016, ganador del premio de la Cámara de Comercio de Medellín y considerada una novela, uno de los debuts más deslumbrantes de la literatura colombiana en las últimas décadas. Es un libro pues que ya se ha convertido en un verdadero referente pues y hay que pasar la lectura por allí. Y también ha escrito pues Aranjuez en el año 2023 su más reciente novela. Este es pues Gilmer Mesa. Gilmer, muchísimas gracias, hombre, por aceptar la invitación, por estar acá. ¿Cómo has estado? Bien, primero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y bueno, muy contento de estar aquí para que podamos conversar. Excelente, Gilmer, mira que justamente empezábamos a hablar de La Cuadra, el texto pues que digamos te abrió las puertas a una suerte de reconocimiento. Quiero que nos cuentes un poco cómo nació ese texto de La Cuadra, cómo nació en ti ese interés por las temáticas que aborda este texto, de dónde viene ese interés por la conflictividad en nuestra ciudad, pues en la ciudad de Medellín, y ese texto, particularmente La Cuadra, cómo vio la luz. Pues ver, realmente, vamos por partes. Como el interés en el conflicto fue en principio porque me tocó vivir en un barrio que fue o que vivió este tipo de flagelos muy de frente en los 80 y los 90 sobre todo. Yo soy del 78, pero los 80 me tocaron poco, pero sí todos los 90. Entonces pues había estado ahí como mirando todas estas cosas y había un montón de vainas que le rayan a uno la cabeza y que yo había tenido ahí todo el tiempo, cosas que había visto y gente que había conocido. Entonces pues digamos que las historias estaban ahí todo el tiempo, pero ya me tocó, o fue después de que ya crecí y empecé a estudiar primero filosofía y por la filosofía me metí muy de lleno con la literatura y llegó un momento en que empecé a pensar en escribir. Entonces estaba escribiendo algunas cosas y justo ahí recordé todas estas vainas que tenía yo, como todos estos inconclusos que tenía yo en la cabeza y ahí fui tejiendo una historia y creando como un universo literario donde pudiera poner todas esas inquietudes y todas esas historias y así surge La Cuadra. Básicamente, digamos que para resumirlo, tenía un interés político también en decir un montón de cosas porque toda la vida había visto cómo habían denostado ese barrio, cómo lo habían... digamos como la presencia del Estado había sido un poco difusa, como cuando llegaban de una manera represiva y que justo por eso también se dieron un montón de fenómenos violentos que me interesaba como retratar en ese universo literario que estaba creando y que he ido engrosando en los otros libros. Excelente, Gilmer. ¿Por qué la literatura? O sea, ¿por qué
hablar de estas problemáticas, de estas experiencias. Ya nos contabas que también fue una experiencia de vida la violencia. ¿Por qué la literatura y no, digamos, la filosofía u otro campo, que digamos donde también estuviste? Pues lo que pasa es que yo en la literatura encontré una cosa que me parece muy importante y era una manera de estar en el mundo, de construir con todo eso que te estaba diciendo, con todos esos inconclusos, construir un mundo donde yo me pudiera mudar por pedazos, al menos pues por ciertos ratos que hacía en el día, donde iba y construía y metía cosas en ese mundo y donde yo era completamente dueño de lo que pasaba ahí. Entonces, a mí la literatura, primero como lector, me pareció un universo fantástico en donde yo encontraba interlocutores para cosas que yo no había encontrado, incluso entre los mismos grandes amigos que todavía son amigos míos, pero que no tenía como eso. Entonces, yo primero como lector encontré ahí un universo importante de cosas que me decían, que yo sentía y que no tenía con quién hablarlas, y por eso fue tan importante Dostoyevsky cuando lo descubrí, o Rulfo, o García Márquez, y ya después creándolo sentí una cosa que creo que es lo que me mantiene escribiendo hasta ahora, y era una intimidad ahí entre el papel en blanco y yo, que era muy importante, que podía tratar el tema que me diera la gana, y encontraba ahí como el nicho donde podía desarrollar ese tema y buscarle la vuelta a cosas que a mí me había dado mucha brega pensarlas y sobrellevarlas yo mismo y yo solo. Entonces en la literatura encontré como eso. Y cada vez, entre más escribo, más me gusta ese tipo de intimidad, que además me permitía una cosa que no había encontrado hasta ese momento, y era que no castigaba el error. Al menos no de la manera inmediata, como yo veía que pasaba todo. Yo veía que uno en la universidad o en el colegio, si se equivocaba, pues le ponían una mala nota. En la vida las equivocaciones me las cobraban muy tesas. Yo jugué basquetbol y entonces el deporte también, si me equivocaba me sentaban y no volvía a jugar. En cambio aquí no, yo sentía que al principio estaba escribiendo muy mal, pero bastaba con que arrugara el papel y volviera a empezar. Entonces esa sensación de que era yo contra mí mismo haciendo un universo literario no me ha dejado de fascinar, y por eso no solo escribí esos libros, sino que continúo escribiendo y continuaré hasta que me dé. Qué interesante, me rescato de ahí, hombre, esta bella afirmación que dices: la literatura no castiga el error. Qué lindo eso, porque tienes razón. Mira, aquí los muchachos pueden dar fe de eso. El error, cierto, tiene, digamos, unas consecuencias siempre generalmente terribles para la autoestima de uno y demás. Yo quería hablarte de ese mundo que creas con tus libros, y quería hablar de esos habitantes de ese mundo que creas. ¿De dónde vienen esos personajes? ¿Quiénes inspiran esos personajes de tus novelas? ¿De dónde vienen esas voces? ¿Cómo construyes un personaje de ese mundo en tu literatura, Gilmer? Pues pilla, yo realmente todos esos personajes son como cualquier personaje, una construcción casi que multiforme y que extrae cosas de mucha gente. No hay realmente un solo personaje que sea como un calco de alguien exactamente, sino que tomé cosas de gente que conocí y que les veía algún guiño literario en su forma de ser, o en la vida que habían tenido, o en algún suceso que les hubiera ocurrido. Pero cuando empiezo a construir el personaje, pues a eso se le meten otras cosas de otros personajes. Hay mucho que me invento, por supuesto. Y todos los personajes en el fondo terminan siendo como una suerte de Frankenstein, que se va armando de pedacitos de cosas que uno conoce, ha leído, ha visto, ha vivido, y de gente también que conoció en el transcurso de su vida. Entonces, yo creo que parten sobre todo como de lo llamativo que para mí sea un personaje que carga o porta una historia poderosa, o le encuentro algún guiño literario. Ahora en la última novela, por ejemplo, en Aranjuez, yo conocí en Aranjuez a un señor muy particular dentro de ese entorno barrial, y era un artista, un man que pintaba y tal, pero que por su vida
había terminado como ya dedicándose más bien a beber y tal, y había ido perdiendo como todo lo que había hecho cuando fue artista, que expuso en galerías y tal, y entonces ya lo ponían a pintar casas y él lo hacía de mala gana y tal. Y tenía un hijo y la relación de ese señor con el hijo a mí me parecía como muy distinta. Entonces yo siempre le vi a ese personaje como algo teso y literario y quería como explorar un personaje que fuera así, lo que pasa es que me quedaba faltando como algo. Y alguna vez estaba yo con unos amigos míos, alcolíricos, que tienen un grupo de rap, y estábamos en un concierto en Marinilla y el baterista de ellos me contó la historia de un man que vimos pasar también muy chirrete, muy borracho de parque, y me contaba que el man cada que se emborrachaba tenía un proyecto de robarse las campanas de Marinilla, de la iglesia de Marinilla, y me contó cómo había hecho el plan y tal, y yo decía, marica, eso era lo que me faltaba para este personaje, que además de ser un artista y tal, se robara las campanas. Entonces, así uno va juntando como muchas cosas hasta que le da la vuelta y construye el personaje que quiere construir. Qué interesante esto, Gilmer. Gilmer, pues hay algo que ahí me ha llamado la atención, pues particularmente cuando le eché pues un vistazo a la cuadra. Es un texto que yo creo que hay que leer en 2 ocasiones, es preciso usar en las clases. ¿Qué posibilidades tiene la literatura en un contexto tan violento como el nuestro? O sea, posibilidades en términos de qué impacto puede generar eso en un contexto de violencia. Tú como escritor, ¿tienes alguna conciencia de la medida que puede tener del impacto que puede tener tu obra en la gente que la lee? ¿Eso podría contribuir a que nuestro contexto deje de ser tan violento? De alguna manera podría contribuir a aquello. Pues yo no creo que un libro mío, es más, es decir, yo conozco los alcances de un libro, pues, ¿cierto? Y no creo que tenga ese impacto social gigante o al menos considerable. Pero yo creo que el arte lo que sí hace, no solo la literatura, sino todo el arte, es que tiene impactos en ciertas personas. Porque seamos claros, y de hecho yo traía una ponencia, pero me pareció mejor que hiciéramos un conversatorio, una ponencia que hablaba justamente de eso, de cómo hay una élite que ha sido la que diseñó la ciudad y tal. Entonces, pues, y que son o pasaron de ser como esa élite económica y se vuelve también la élite política. Y entonces ellos son los que crean cosas que en realidad tienen un impacto de gran magnitud. El arte desde siempre ha sido de nicho, primero porque a su manera también es elitista. Nosotros todos los que estamos aquí somos privilegiados por haber encontrado el arte. Hay gente a la que esa información no les llega nunca. Pero digamos que dentro de el contexto de los que tenemos acceso al arte, que ya es muy reducido, el arte lo que sí hace es cambiar la vida de ciertas personas que ven o que encuentran afinidad con cualquiera de sus formas, con la pintura, con la música, con la literatura. Y en eso a mí me parece que sí hay una incidencia importante. En mi caso, por ejemplo, que tuve tan poca información, que teníamos unos horizontes hermenéuticos tan cerrados por estar encerrados en un barrio popular, el arte fue la ventana al mundo, ¿cierto? Encontrar que había otras realidades, que habían gente que pensaba cosas distintas con las que yo simpatizaba, y en mi caso, por supuesto, que me cambió la vida. Entonces creo que ese sí es el impacto que tiene el arte, y si mis libros sirven en esa medida, pues me considero que estoy más que pagado por eso. Con que una sola persona encuentre ahí un asomo de humanidad que le haga emparentarse con el resto de la gente en igualdad de condiciones, de derechos, yo creo que ahí ya vamos melos, ¿cierto? Creo que ahí sí hay un impacto real. Lo otro me parece un poco demagógico, incluso cuando se utiliza en discursos políticos de que vamos a cambiar con el arte y tal. Me parece que es una promesa falsa, que además no es cierta, porque es también como exigirle al resto de la gente que tiene que tener afinidad con el arte, y eso ya es demagogia pura. Tremendo, tremendo eso que dices, Gilmer, hombre, porque yo quería como girar aquí un poquito la conversación
Hay un poeta de aquí de Medellín también, Javier Naranjo. El hombre tiene unos talleres muy interesantes con niños y él le hace unas preguntas a los niños que yo quisiera plantearte algunas de esas a ti. Va. Eh, Javier Naranjo le pregunta a los niños cuál es su primer recuerdo de tristeza y cuál fue su primer recuerdo de alegría. Quería hacerte esa pregunta a vos, Gilmer, ahí como para darle otros aires a esta conversación y hallar de pronto en tus memorias algo que nos hable de tu obra. Pues pilla, yo tengo una cosa muy rara también, y es que tengo una memoria muy, pues lo que dice una buena memoria, me recuerdo de cosas muy viejas. Entonces yo tengo un recuerdo muy particular de cuando tenía 7 meses y mi mamá confirmó que sí, que no fue que me lo inventé después con recuerdos posteriores. Y fue de una profunda tristeza porque mi mamá se fue y yo me quedé llorando y yo recuerdo como esa orfandad que sentí sin tener muy claro obviamente a esa edad qué tipo de vínculo había ahí, pero supongo que por lo que he ido analizando después que había pues la necesidad de la cría de estar protegido y al mi mamá irse a hacer alguna vuelta o algo me sentí jodidamente triste. Entonces ese es como el primer recuerdo de tristeza que tengo. Y el primer recuerdo de alegría creo que también está asociado como a mi familia y es estar yo no, nunca tuve una cuna porque pues las condiciones no daban para tener una. Entonces lo que mi mamá hacía era que nos encerraba a la cama como con unos taburetes para que yo no me rodara. Y recuerdo a mi hermano mayor asomándose por esos taburetes como a asustarme y se escondía y yo me reía frente a esa vaina. Creo que son como los primeros recuerdos que tengo de tristeza y de alegría. Bueno, que siguen siendo casi los mismos de toda la vida, elaborados de una manera distinta. Qué belleza esa imagen del hermano asustándote en la cuna, una cuna improvisada además. Muy bello eso. Gilmer, quiero que entremos ahora sí en lo duro de la ponencia que nos ibas a presentar el día de hoy. Yo quisiera preguntarte también que nos conversaras un poquito sobre el contexto de la particularidad de Medellín. ¿Qué particularidad tiene Medellín con respecto a la violencia en nuestro país? ¿Por qué Medellín es tan especial? Yo recuerdo que en el año 2013, cuando publicaron este informe, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe Basta Ya Colombia, hubo que sacar un informe especialmente para Medellín, Medellín Basta Ya. ¿Cuál es esa parte, pues desde tu mirada, cuál es esa particularidad de Medellín con respecto al conflicto colombiano? No sé, es decir, Medellín es Antioquia realmente, y Antioquia centralizada en Medellín es muy particular y por eso hace poco he escuchado una frase que creo que resume bien y es que lo que decida Antioquia lo decide Colombia. Y es porque hemos sido una tierra muy compleja que de hecho, bueno, les digo parte de la ponencia aquí por lo cual de pronto me extiendo un poquito. Y es que en Medellín carecemos, bueno, en Colombia en realidad carecemos de un mito fundacional indígena, como si lo tuvieron otros pueblos como México o como Perú. Y entonces eso ha hecho también, porque lo que había en Colombia eran unas confederaciones indígenas que estaban o tenían que pagar tributo a los incas, que eran los chibchas, los muiscas, los catíos, aquí en Antioquia los quimbayas, catíos y ansermas sobre todo. Entonces, digamos que no hubo tampoco como una civilización como la que tenían los aztecas o los incas. Entonces, eso creó también una situación muy particular en Colombia y es que hizo un país de regiones. Y al hacernos un país de regiones eso se mantiene hasta ahora porque no vemos o no nos hemos podido pensar o simpatizar culturalmente entre esas regiones. No hay mucho, es decir, usted coge un tipo del Caribe y no tiene mucho que ver con un tipo del interior, con un pastuso, por ejemplo. En cambio, si usted pone un tipo del Caribe con el resto del Caribe, son muy parecidos, escuchan lo mismo, hablan parecido, comen más o menos lo mismo.
Al sur también. La gente de Pasto es más parecida a lo que sigue en Ecuador que el resto de la gente de Colombia. Los llanos de Colombia son más parecidos a los llanos venezolanos que al resto de Colombia. Entonces eso hizo que también en las regiones se crearan como unos, digamos, unas entelequias, unos mitos fundacionales interesantes. Los de Antioquia son básicamente dos que vienen a ser el mismo como en dos fases. La primera, que va a ser la colonización antioqueña, que nos la han vendido siempre como la idea de un grupo de campesinos muy valientes que vencieron la topografía agreste que tenemos, que son estas montañas y tal, y que abrieron caminos desde aquí, desde Medellín hasta Caldas. Esa al menos es la versión romántica que tenemos, de donde sale una cosa muy tesa, que es parte de lo que me estás preguntando, de ese etos del antioqueño, que es el antioqueño berraco, el antioqueño ¿cierto?, valiente y demás, que eso se va transformando hasta volverse como en el antioqueño bribón también, ¿cierto?, que aquí se alaba como un valor, como un atributo, cuando en realidad es todo lo contrario, un antivalor. Porque ese antioqueño berraco es el que pasa por encima de los demás, el que vive para trabajar, y en ese trabajar es ver cómo tumba al otro y tal. Entonces, nosotros tenemos esa versión también de la colonización antioqueña por justamente un libro de un norteamericano que vino e investigó eso, que se llama James Parsons, un libro que sale en el 50, que si bien eso hacía parte del mito nuestro, los antioqueños mismos no habían estudiado bien eso de la colonización antioqueña. Entonces, cuando sale este libro donde se da esa versión tan romántica como de que la colonización antioqueña fuera casi una epopeya bíblica, ¿cierto?, donde el paisa va a ser casi un héroe, la gente empezó a revisarla y empezaron a estudiarse bien esos fenómenos y encontraron el verdadero, que eso incluso en la pintura ya estaba en la obra de Francisco Antonio Cano Horizontes, que todos conocemos, que es el antioqueño rozagante, berraco, que vence a la naturaleza. Pero ya las investigaciones posteriores a James Parsons nos delataron que lo que hubo fue unos colonos todavía muy pegados de la península de España, que lo que hicieron fue pedir concesiones de tierra y abrir caminos desde aquí hasta Manizales, por supuesto, pero desde aquí también hasta Mariquita y Asonsón, y entonces crearon todos esos pueblos de ahí para allá. Pero lo que hicieron fue venir con una cédula real e imponerse, por un lado con abogados que venían a defender los intereses del rey, pero donde no podían con los abogados, por la fuerza, porque es que además reclamaron unas tierras en todas estas grandes extensiones, que no era que fueran terrenos baldíos, sino que ahí ya había colonos también. Colonos, que es como otra parte de la colonización, que es lo que se llama la colonización espontánea, que fue gente que se fue a fundar ahí, hicieron una rosita de comunidad y llevaron sus animales y y a ellos son a los que sacan, pero lo sacan en serio a machete. Entonces desde ahí empezamos a ver cómo se va construyendo ese hito de esa violencia asociada a la tierra, porque en esas rutas que crearon, lo que descubrieron, lo que estaban buscando sobre todo, es un producto que enloqueció a los españoles y después a esta misma gente desde que llegaron, que era el oro. Entonces, por eso la ruta de la colonización antioqueña. Colonización en Colombia ha habido muchas. La antioqueña, digamos, es la más estudiada, porque lo que hemos hecho los antioqueños siempre es vender muy bien las gestas que supuestamente hacemos, entonces las ponemos como protagonistas. Pero si usted coge toda la ruta, ¿por dónde se fue? Por Anserma, por Supía, por Marmato, ¿y qué era lo que había ahí? Oro, ¿cierto? Entonces, listo, alrededor de esas minas y de apoderarse de esas minas es que hacen todo esto, que ya de por sí, como les digo, si vamos a la versión real, fue una versión muy violenta, en donde violentaron todo, violentaron la tierra para sacar el oro y violentaron a los colonos que estaban ahí. Entonces nosotros casi que en nuestro ADN de nacimiento tenemos la violencia como una de las formas que creó esta vaina. Y eso va escalonado. Los que hicieron eso después, la plata que consiguieron con el oro, la van a invertir básicamente en dos cosas. En un producto que es lo que nos define todavía ahora como antioqueños, que es el café.
producto que apenas se estaba dando, que además socialmente era muy aceptado, que reemplazó al licor en las reuniones sociales y que bueno, se volvió lo último en Guarachas. Entonces, incluso muchos extranjeros que habían venido a trabajar en las minas como Tyrell Moore, como Carlos de Grave o como o Pedro Nícer, todos ellos que trabajaron fue en las minas, que eran ingenieros, van a invertir mucho de esas minas en café. Entonces, con la plata que tienen del café, eso tiene como una fase en donde empieza a decaer la potencia del café, y esa gente son las que terminan llegando a Medellín, porque Medellín, en serio, vean, pero les dije que esta va a ser larga la respuesta. Medellín en realidad durante todo el siglo XVI y XVII era una aldea, un peladero, eso ahí no pasaba nada. Eso tiene 3 nacimientos. El primero es 1541, cuando Gaspar de Rodas avista lo que va a ser el sitio de Aná, y después la que todos conocemos, que es la de Jerónimo Luis Tejelo, que era alférez real de Jorge Robledo, que funda el sitio de Aná en lo que hoy es el Parque Berrío. Y después la creación de la iglesia de la Candelaria, y ya el nacimiento original de Medellín, que es el de 1675, que por eso en 1975 celebramos el tricentenario, que se celebra haciendo una urbanización que se llama el Tricentenario. Entonces, esos 3 nacimientos los tomamos como el origen de Medellín, por eso el origen de Medellín es el centro. Pero en realidad durante ese tiempo eso ahí era un peladero. Las ciudades importantes que habían aquí era la ciudad madre, que por eso le dice así, que es la primera capital de Antioquia, que es Santa Fe de Antioquia, y la segunda, que era Río Negro, que apenas consigue volverse ciudad cuando le quita el título a una ciudad que existía antes, que era Santiago de Arma, hay en Caldas, que hoy conocemos como Arma Viejo, y que por eso Río Negro se llama Santiago de Río Negro, que toma el título de eso. Entonces Medellín en realidad lo que era un camino de tránsito entre Santa Fe de Antioquia y Río Negro, que eran las 2 grandes ciudades. Lo que pasa es que las 2 tienen climas muy extremos, y la élite que vivía en esas ciudades empieza como a pensar mejor en hacer algo con Medellín. Ahí es donde empiezan a sitiar lo que va a ser el sitio de Aná y Medellín, contrario a lo que la gente piensa, y es que se hace alrededor de la arteria fluvial que conocemos como el río Medellín, que antes se llamaba el río Aburrá. No se hizo así, fue alrededor de otra arteria fluvial que es la quebrada de Aná, hoy conocida como quebrada de Santa Elena. Entonces, alrededor de la quebrada de Santa Elena empezaron a comprar terrenos estos ricos de Medellín y a crear sus primeras casas, pero seguían teniendo sus negocios en esos lados. Esos ricos de ahí son los que trajeron la plata que el oro les había puesto después en el café, y se instalaron en Medellín, y cada vez la volvían un sitio comercial más importante. Y ahí viene la otra fuente de riqueza de los antioqueños de ese momento, que va a ser comercial, ¿cierto? Empezar a traer artículos y montar negocio. Ahí les había puesto yo unas fotos, pero bueno, hablemoslo así. Los almacenes más importantes, que se van a llamar cacharrerías, como va a ser la de Pastor López, como va a ser la de Mariano, la de Pascasio Uribe, como va a ser una que es muy, muy charra, porque se llama el almacén chino-japonés, como lo de la reina, ¿se acuerdan? Y traían mercancías, en principio de Cuba y del Caribe, y después vienen todas las mercancías de Jamaica y todas las mercancías ya después de Estados Unidos. Esa élite, cuando empiezan a perderse como ciertas potencias de sus negocios por fuera, es decir, del oro, del café y del comercio, son los que crean la segunda parte de ese mito, que va a ser la industrialización. Y esa industrialización va a pasar una cosa muy tesa. Ahí en el centro donde vivían se dan cuenta que es mejor poner las industrias cercanas, y además estaba ocurriendo una cosa, en todo el país estábamos en medio de un montón de guerras intestinas. Quizás la más conocida por todos es la Guerra de los 1000 días, la que va de 1899 a 1902. Entonces eso hizo que muchos campesinos, que fueron los que vivieron de frente a esa guerra, se trasladaran a esta ciudad para tratar de buscar aquí un mejor futuro. Antes de eso me salté el pedazo. Había un man que se llamaba Juan del Corral, que es el que vuelve la capital de Antioquia, Medellín, en 1826.
Y el tipo fue muy importante porque le dio a Medellín un poco de importancia que le iba quitando a las otras dos ciudades. Y en la mitad de eso viene un man también que se llama Juan Antonio Moni Velarde, que se conoce como el primer regenerador de Medellín, que es el que organiza todo, las rentas. Aquí había muchos vagos, bueno, todavía hay muchos vagos, pero en esa época ser vago era castigado con cárcel, entonces les dio la posibilidad a muchos de esos vagos de que crearan colonias agrícolas, entre ellas Yarumal, Amagá, Don Matías. Entonces mucha gente se ocupó en eso. Y los otros, ahí vuelvo a pegar con lo que estaban después, fueron los de la industrialización. Si usted coge, por ejemplo, las fechas en que se crearon las grandes industrias de Medellín, Posada y Tobón es de 1904, La Noel de 1910, Mesa C de 1906, Fósforos El Rey, que fue una cosa increíble, en 1902. Entonces, todas esas empresas necesitaban un montón de mano de obra. Ahí es donde abren la posibilidad de que también por las guerras, o sea, por violencia, se vengan aquí a Medellín muchos obreros a trabajar ahí. Y alrededor de esas industrias se van a crear los primeros barrios obreros que nosotros conocemos. Listo, hasta ahí vamos. ¿Qué pasa? Que cuando la ciudad empieza a crecer, va a haber dos manes, que uno es Carlos Eugenio Restrepo, Carlos E. Restrepo, que va a ser presidente después de Colombia de 1910 a 1914. Se fue una vez a un trámite en Bogotá y en esa época pues esos viajes eran muy largos y muy dispendiosos. Ir a Bogotá en caminos de herradura tardaba más o menos una semana. Estando en Bogotá se encuentra con otro antioqueño que de hecho es un fotógrafo muy teso, pero tenía un montón de negocios de estas cacharrerías que les digo. Y se devolvieron juntos y en el viaje de regreso se ponen a indagarse ellos qué fue lo que más les impresionó de la capital, y coincidieron en que lo que más les había impresionado era que Bogotá tenía una vaina que se llamaba la Sociedad de Embellecimiento, que era un grupo de ricos bogotanos que se juntaron para invertir plata, para hacer cosas de esa ciudad para que quedara más bonita. Y ellos dos tuvieron la idea de crear una vaina similar aquí en Medellín, que la crean ellos dos en 1899, que se va a llamar la Sociedad de Mejoras Públicas. Y entonces, vea, la Sociedad de Mejoras Públicas, esa es de verdad, y sí de verdad cita, la élite. Los ricos de Medellín que dicen, vamos a organizar esta ciudad. Si algún día quieren y van, por ejemplo, al Zoológico Santa Fe, van a encontrar que en las bancas todavía está el logo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Si van a Bellas Artes, la universidad que ya hoy es una universidad, van a encontrar el logo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Si van al Hospital San Vicente Paúl, van a encontrar el mismo logo, y lo mismo en el Cementerio San Pedro. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Vea, es muy importante lo de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque esta gente son una entidad privada que cumple funciones públicas. Entonces ellos empezaron a hacer más o menos lo que hacía la Sociedad de Embellecimiento, hacer una sociedad que les sirviera a ellos. Entonces necesitaban un hospital, primero necesitaban un cementerio y crearon el Cementerio San Pedro. Necesitaban un hospital, crearon el hospital. Entonces todo lo hacían con, digamos, la disculpa de que estaban haciendo cosas para la ciudad, pero lo estaban haciendo era para ellos, ¿cierto? Por eso lo de la élite y el territorio. Entonces empezaron a tener como una sociedad a su medida que les funcionaba bien mientras ellos habitaron el centro de Medellín, es decir, la margen oriental de la quebrada Santa Elena. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que les ha pasado desde siempre, que los pobres, porque tenían y vinieron en desbandada para poderse emplear en estas industrias, empezaron a acercarlos. Entonces ellos empezaron a huirle de los pobres. La primera huida que va a ser, porque esa sociedad, si usted coge el listado de los que eran la Sociedad de Mejoras Públicas, ahí están los dueños de Medellín. Uno de esos señores se va a llamar Ricardo Lano. Él entra a la sociedad en 1911 y es presidente en 1913. Y ese man crea un concepto que es muy teso, que es el que como que atraviesa toda la historia de Medellín, y es el concepto de progreso. Hacer una Medellín. Imagínense, en 1913 tenía este logo que seguro a ustedes les va a sonar, este copy, ¿cierto? O este eslogan, que era la Medellín del futuro.
Es muy teso porque el anterior gobierno, el eslogan era la Medellín del futuro. Marica, llevamos 120 años sin poder encontrar el futuro, buscándolo todavía. Entonces, con ese eslogan de la Medellín del futuro, el man empezó a dirigir todos los proyectos públicos de Medellín. Y en realidad lo que tenía o lo que estaba detrás de eso era crear una Medellín que mantuviera alejadas o separadas las clases sociales. Entonces va a diseñar un barrio exclusivo para los ricos en 1926, que es el barrio El Prado, que si algún día van a Medellín van a pillar, es el único barrio de diseño poderoso que tenemos de esa época, porque después Pedro Nel Gómez también va a diseñar algunos, pero son las cuadrículas perfectas, que era lo que conocía como las cuadrículas europeas, en donde cada una de las manzanas tenía 5 casaquintas, y además las calles estaban plantadas con guayacanes rosados y las carreras con guayacanes amarillos, que todavía existen. Y ahí se mete la élite más tesa, pero fue un barrio de diseño que estuvo mal diseñado de entrada, porque el man loteó más lotes de la cantidad, o sea, había más lotes que los ricos que había. Entonces no pudo venderlos todos. Entonces, ¿qué hizo con lo que le sobraron? Se lo vendió a los pobres. Entonces, a los ricos nunca les gusta estar cerca de los pobres. Por eso Prado tuvo una vigencia como del 26 al 40, en donde apenas empiezan a llenarse barrios populares como el Perestriana, como Majal y como todo lo de la parte de arriba que va a ser Manrique. Esta gente migró al otro lado de la ciudad, que es lo que se llamaba Otra Banda. Hay en eso también de la Sociedad de Mejoras Públicas en 1938, con un señor que se llama Jorge Restrepo Uribe. El man creó una cosa que se llama la Oficina de Valorización, y fue donde en realidad le dio las categorías a Medellín de los estratos sociales. Entonces hubo barrios con algún estrato social más alto que los otros. Eso creó cosas muy jodidas. Una de ellas, que la gente, esa es quizás la primera forma de gentrificación que hubo aquí. Por ejemplo, había gente que tenía casas o finquitas en lo que llamaba Otra Banda, que eso tenía otros nombres como San Ciro, que es Robledo, o Laureles, y tenían una casa, y hoy, por decir algo, para poner precios de hoy, el predial le valía 100 pesos, y con la estratificación de la valorización que hizo este señor con esa oficina, el predial le quedaba valiendo de un día para otro, pasó de 100 a 4.000. Entonces él ya no tenía con qué, entonces tenía que venderlo. ¿Quién lo compró? Los ricos. Entonces se fueron todos para ese lado, Lorena, el Estadio, Laureles. Cuando eso les llenó de gente, se fueron para el poblado, y cuando el poblado les llenó de gente, se vinieron para estas lomas, y cuando él les llene, no sé para dónde se irán a ir. ¿Cierto? Pero ahí fue escalando. Detrás de eso, así pues muy someramente, pero detrás de eso, ¿qué estaba? La exclusión de los otros. Entonces, píllese que esto es lo que es eso, porque me pasé por encima el plan piloto, el plan de diseño de Medellín de Carl Brunner, que después cogen Winnie Reser, pero lo que es importante pillar eso es que ese modelo se siguió hasta el 50. En el 50 esa élite, después de huir de todas partes, que para el 50 es que se van para el poblado, se dan cuenta de una cosa, que la ciudad se les llenó de pobres, en realidad. Y lo que van a hacer es un cambio determinante, dejan la idea del progreso y empieza la idea del desarrollo, que es cuando ellos deciden que no van a invertir más de su plata en la ciudad directamente, sino que van a invertir de su plata en un político, para empotrarlo a que sea el dirigente de la ciudad. Y ese político les va a hacer la ciudad que ellos necesitan. Si usted mira detrás de todo eso, lo que estaba era la exclusión. ¿Qué es lo grave que pasa después del 50? Que esa exclusión se hizo efectiva. Como ya la plata no va a la ciudad sino al político, el político gobierna para esa clase social. Entonces el Estado dejó de llegar al resto de la ciudad, que para esa época ya era más o menos el 70% de la ciudad, y que para el 70 y el 80 va a ser el 90% de la ciudad. Entonces a ese 90% de la ciudad nunca llegó el Estado de una forma efectiva. A lo más que llegaba era de una forma represiva, ¿cierto? A poner leyes y hacerlas cumplir. Eso hizo que en toda esta otra parte de la ciudad, que como les digo, para los 80 ya va a ser el 90%, tengan que crear un Estado paralelo. Y es un Estado paralelo en todo, donde va a haber una parajusticia, un paragobierno y un paramilitarismo también, ¿cierto? O sea, formas paralelas de gobierno. Formas que por lo general, como no hay una entidad que las gobierne, se imponen como se impone desde que el hombre es hombre, por la fuerza. O sea, la violencia atravesando esto. Si además
a eso le sumamos que en la década del 40 y el 50 hubo la segunda gran migración del campo a la ciudad, que esa sí es por la violencia bipartidista, y los que vienen jodidamente violentados, vienen a violentar en la ciudad. Entonces se encuentran dos fuerzas que son muy tesas. Eso lo podríamos analizar más largamente. Pero si además a todo eso, a usted en el 70, a todas estas personas, le suma un músculo financiero que empezó con el contrabando y después se incrementa terriblemente con el narcotráfico, pues tiene la violencia de esta gente, el descontento, el olvido estatal, todos estos problemas, ya ahora con un billete larguísimo que les permite que esas formas paralelas de gobierno tengan efectividad en la gente. Entonces ahí digamos que están algunas de las cosas por las cuales Medellín ha sido tan violento. Claro, claro. No, yo que les dije que era muy largo. Y haces un recorrido tremendo por casi 2 siglos, Dios santo, de un montón de cosas que apuntan pues a una posible respuesta a lo que te indagué inicialmente. Yo rescataría varias cosas, hombre. Me parece crucial aquello de que no tengamos un mito fundacional originario propiamente. Es que yo me pongo a pensar la sociedad griega, en Italia, con Roma, tener una conciencia de 5.000, 2.000 años, 3.000 años, o sea, eso es muy importante para un pueblo, y pues que nosotros no tengamos una conciencia de nuestro pasado, de las profundidades del tiempo de los habitantes originarios de este territorio, es realmente dramático. Me parece muy interesante que inicies desde ahí. Y además el que nos inventamos es altamente nocivo, que además no solo, pues, todo, o sea, claro, está sustentado en esto, pero además hay una cosa, y es que el gobierno de Núñez fue muy jodido. Aquí claro. En medio minuto, para que no se haga esto muy largo y muy académico, pero Núñez fue un liberal radical toda la vida, y por ser tan radical los liberales no lo apoyan. Entonces se cambia de partido con esa facilidad que tienen los políticos de hacer eso en este país, y se presenta a la presidencia con los conservadores que lo apoyaron con la condición de que dejara a Miguel Antonio Caro, un conservador camandulero, que redactara la Constitución de 1885. Entonces cuando pasa eso, tanto Núñez como Caro nunca tuvieron el apoyo de Antioquia, entonces dejaron a Antioquia por fuera del proyecto de Núñez, que todos los que hayan estudiado un poco de historia saben que se le conoce como la regeneración, ¿cierto? Entonces, al quedar Antioquia excluida de eso, aquí nos tuvimos que inventar una vaina que nos permitiera equiparnos con eso. Eso lo van a hacer los hermanos Pedronel y Tulio Ospina, que van a ser se les conoce como los dos grandes, los segundos regeneradores después de Monivelar de Antioquia. ¿Y sabe dónde estaba afianzado eso? En la Escuela de Minas. Entonces esta gente vio un potencial, y nosotros en esta tierra lo que tenemos es minas. Entonces vamos a educar a la gente con una ética muy loca que es traída, la ética de Max Weber, si alguna vez la leen, que es la ética protestante de trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Que le suena familiar, supongo, ¿cierto? De crear obreros para que le trabajaran a la élite, ¿sí o qué? Entonces, ese mito de que lo que nos engrandece es el trabajo y la viveza, eso es peligrosísimo, porque eso se fue, digamos, tergiversando con el tiempo. Entonces ya no era solamente trabajar y tal, sino mantener custodiada esa élite siendo sumisos, y por eso nosotros hemos sido un país, una región sobre todo, en donde la importancia capital al dinero, de donde quiera que venga, porque el dinero lo encumbra usted a la élite, ¿cierto? Es una cosa muy tesa. Les iba a mostrar aquí y los invito a que lean. Hay un libro de un francés que se llama Charles Safray, que escribió en 1850, y ese libro se llama Viaje a la Nueva Granada. Y desde esa época ese man veía lo que pasaba aquí, y hay unas frases que son lapidarias. Dice, el único valor de comparación entre ellos es el dinero. Si tienen a alguien que consiga dinero y lo hace de una manera que no está muy bien, dicen, es un berraco. Es muy teso. Y en cambio, puede ser muy teso, ser muy querido y tal, y no tener plata, y dicen, es buena gente, pero es muy pobre. O sea, una cosa, desde esa época ya teníamos como ese estatus y ese ethos en el que seguimos manteniéndonos. Por eso aquí
Hay otro libro, yo venía a recomendarle libros, pero bien. Hay un libro de una profesora bolivariana que se llama Ana Cristina Aristizábal, que se llama Medicina a Oscuras, que parte de una primicia que a mí me parece fundamental también para entendernos, y es, ella se pregunta, ¿en realidad el narcotráfico cambió los valores del antioqueño o son justamente los valores del antioqueño los que permitieron el narcotráfico? Creo que ahí está la clave de esta Tremendo, tremendo, tremendo. Gilmer, yo para ir como concluyendo y darle el espacio a las preguntas de los estudiantes, quisiera mencionar ese recorrido que haces por esos mitos ante la ausencia de un mito fundacional originario propio. Mencionabas dos mitos fundacionales, la colonización y la industrialización, y pues mencionabas un montón de cuestiones a ese respecto. Esa construcción de ese ethos paisa, podríamos llamarlo así, a partir de esos dos mitos fundacionales, podríamos decir también que tú buscas deconstruir ese ethos con tu literatura o crear una sensibilidad que permita revisarse uno por dentro y mirar, yo no quiero ser un pillo, no quiero ser un timador, no quiero ser un paisa, digamos en el imaginario tradicional, como se ha construido esa idea. No, o sea, ya eso es una aspiración que excede pues mis capacidades también. Yo no quiero nada de eso. Yo lo único que siempre he querido es como contar bien una historia. Y obviamente en la manera en que cuento esa historia, pues también hago un montón de sacarme un montón de cosas que me molestan. Y a mí me molesta mucho esa idea de ese mito que nos han metido. Es más, a mí hay cosas que me molestan mucho y una de ellas es vanagloriarse o enorgullecerse de cosas que no hemos hecho nada por eso. Uno se debe enorgullecer de las que le costaron trabajo a uno, pero de ser antioqueño, pues eso es un accidente. Yo nací aquí pues porque de aquí eran mis papás. Si hubieran sido de Bogotá sería rolísimo, ¿cierto? Y si hubieran sido de Dinamarca, pues marica, estaría hablando danés y no estaríamos aquí en este colegio, ¿cierto? Pero, es decir, yo entiendo cómo funciona eso del orgullo y del sentido de pertenencia. Me parece que es válido y hay que hacerlo, pero tenemos que buscar el orgullo que no se venda como un eslogan, sino que sea de verdad a través de un trabajo por algo que hicimos, sentirnos orgullosos. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de los amigos que tengo, porque eso me ha costado, porque me ha costado una relación de toda la vida tenerlos. Me siento orgulloso de otro tipo de cosas, pero de esas accidentales que se fundan sobre todo en unos mitos tan difusos, siempre me ha parecido jodido. Entonces, en mis libros también lo que trato es no de que cambiar el pensamiento de nadie, sino de crear una reflexión en torno a muchas cosas que a mí me molestan. Yo creo que gran parte de lo que escribo lo escribo por una molestia que tengo con la realidad. Entonces, si alguien al leer eso crea una suerte de conciencia de que le sirva como para revisarse de lo que uno está haciendo mal dentro de la tribu, pues dentro de la sociedad, pues vamos melos. Excelente. Gilbert, muchísimas gracias. Yo quisiera ya pues ir cerrando para darle el espacio de preguntas a los muchachos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Gilmer Meza en este momento. Una pregunta, una intervención parte de los estudiantes sería muy, muy valioso, pues que sé que algunos de acá han leído los textos de Gilmer y podrían decir algo a este autor. Por allá atrás alguien levantó la mano para que Edwin, porfa, le acerquemos el micrófono, porfa. ¿Cómo dirías entonces que se debería construir como la identidad de, como, no sé si regional o cómo propondrías que se debe construir entonces esa identidad? Gracias por la pregunta. Vean, yo creo que la identidad, o como cualquier otro proceso importante de la vida, tiene dos pasos, que son los hechos y los ecos, ¿cierto? Un hecho por lo regular tiene un montón de ecos que son los que la gente suele quedarse con él. Y en la identidad, al menos, que es otra cosa como la cultura, que suele perderse en sus definiciones, ¿cierto? Pues que se ha definido de tantas maneras que uno ya no sabe en realidad de qué está hablando. Pero si tomamos identidad como la quintesencia del carácter de un pueblo, yo creo que ahí siempre lo mejor sería como aferrarnos a
a todos los rasgos positivos que tenga esa identidad y denostar y separarnos de los rasgos negativos. No hacer como solemos hacer nosotros, que como los negativos son tan vistosos y son los que nos persiguen todos los días, entonces nos enorgullecemos de ellos y los hacemos pasar como positivos, ¿cierto? Que creo que es lo que suele pasar. Si usted revisa bien en esa identidad que tenemos nosotros, al menos como antioqueños, porque, o paisas, pero lo que pasa es que paisa es un término tan plástico, Sí, que se usa tan al garete que no podríamos verlo. Incluso posterior. Sí, pues, y es muy posterior eso. Pero como antioqueños, si usted mira todo lo que nos han vendido como valores, por lo general son antivalores que hemos hecho pasar como buenos. Entonces, por ejemplo, el antioqueño avispado es que el que engaña al otro. Vea, yo les recomiendo también aquí que lean dos cuentos que supongo que todo el mundo los pone a leer porque son cuentos muy típicos. Es otra cosa grave, por ejemplo, los manes que mejor han analizado la situación de nuestro carácter han sido los literatos, pero siempre se habla de ellos como si fueran costumbristas, cosa que les quita o les resta seriedad a lo que dicen. Uno de ellos es Carrasquilla, entonces léanse Frutos de mi tierra algún día, pero que sean cuentos para que sean rápidos. Léanse Mi compadre Facundo de Emiro Castos, de Juan de Dios Uribe y Emiro Castos, y léanse sobre todo uno que es tal vez el más conocido de todos, que es de Jesús del Corral, que se llama Que pase el aserrador. En Que pase el aserrador, de hecho, está claramente en qué se ha basado esa identidad del antioqueño. Es un man que se queda sin trabajo y se está muriendo de hambre y va con un indio y le dicen que no están contratando sino aserradores, y él dice que él sabía aserrar y él no tiene ni idea, y pasa ya 12 años y se consigue plata y familia y todo, tumbando a todo el mundo. Y en la manera como está escrito el cuento, eso es lo que nos han hecho creer a toda hora, que tumbar a todo el mundo, que decir mentiras, que engañar es lo máximo, y que entre más se haga, usted es más vivo. Ese cuento, por ejemplo, es una construcción obviamente artística un poco de lo que nos han vendido como la identidad del antioqueño, y ahí yo creo que habría que leerlo desde otra perspectiva, ¿cierto? Todo lo que hace ese man, eso sí, como decía Woody Allen en una de sus películas, todo ahí está mal, ¿cierto? Todo está mal, y sin embargo nos lo han vendido como si esos fueran los valores que hay que resaltar del antioqueño. Entonces, para hacer corta la respuesta, en la identidad necesitamos crear digamos, una recompensa simbólica para el que lo hace bien. Nuestra identidad está basada sobre todo en recompensar al que lo hace mal, al que tomó el camino corto, al que se saltó el proceso, y todo lo contrario no. Pille si verá, incluso ustedes están en un colegio, ¿a quién se la montan siempre en el colegio? Al que es buen estudiante, y al que la hace mal, va a melo. Esa recompensa simbólica ya es muy paila, porque usted entra a una sociedad donde, marica, si yo estudio y soy teso, entonces me la van a montar, si pilla. Entonces yo creo que la identidad, hay que hacer todo un trabajo muy largo de crear una recompensa simbólica para el que lo haga bien. Gilmer, muchas gracias por aquí. Hay una pregunta más. Bueno, yo quería preguntar, ¿cuál es el libro de los que tienes, cuál es el libro con el que te sientes más conectado o tu favorito y por qué? ¿Cuál es el que más has disfrutado como escribir? Gracias. No, yo voy a dar una respuesta de mamá. No, todos mis hijos son favoritos, que eso es mentira. Cuando su mamá le diga eso es mentira también. Todas las mamás tienen un hijo favorito. Yo soy el hijo favorito de mi mamá. Pero no, en este caso no es tanta la mentira. Yo creo que sí. A mí todos tres me gustan porque todos tres han sido parte distinta de un proceso. Si tuviera que escoger uno, pues le diría que La Cuadra. No porque me parezca el mejor, sino porque por él pasó todo lo demás. Por haber escrito La Cuadra se me abrieron todas las puertas del mundo literario. Fui conocido, conseguí una editorial importante que es Penguin Random House, con la que publico. Me gané un concurso que fue el día más feliz de mi vida, pero, o sea, lo quiero muchísimo y lo tengo, ¿cierto? Pero hace poco me llamaron de una emisora de otro país para que leyera un pedazo de La Cuadra y lo leí, que estábamos en vivo, y mientras lo leía decía yo, ay marica, yo hoy no escribiría esto así, ¿cierto?
Entonces, pues digamos que en su momento fue un libro que, y siempre lo va a tener en mi corazón. Pero después escribo Las Travesías, que tengo otro vínculo distinto con él porque fue tal vez el libro más difícil que yo he escrito. Porque me salí de lo que era lo urbano y me fui a la ruralidad y en una época muy distinta, y es un libro largo y amplio y lleno de personajes, y digamos que el que literariamente más trabajado he hecho. Tuve que trabajar mucho en la consistencia, en la coherencia, en el ritmo, en lo musical, en la creación de personajes. Son capítulos de 70 páginas cada uno, entonces, o sea, fue muy difícil. Contando además con que cada vez, todos los días que me sentaba a escribir, yo dudaba mucho de mí mismo. Yo decía, ¿será que yo sí soy capaz de escribir otro libro? ¿O fue que tuve un chispazo ahí y me salió la cuadra? Entonces, cuando sale Las Travesías, yo como que descansé. Y por fin, ahí sí pensé y yo dije, no, a lo bien, sí soy escritor. Y ya después, Aranjueces, pues es el último, es el que ha tenido una aceptación como en la gente más rápida. La está leyendo un montón de gente, tal, y es un libro quizás el más personal de los míos. Entonces, todo el mundo y la gente más cercana a mí también dice que es el libro que más les gusta y el más bien elaborado y tal. Entonces, claro que le tengo también un cariño especial. Entonces, no podría escoger como a ninguno. Hoy, ¿cuál es mi libro favorito? El que estoy escribiendo, que quiero que me quede bien, ¿cierto? Pero a todos les tengo como su cosa bacana. Okay, muchas gracias, Gilmer. Yo creo que vamos... ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Se me ocurre algo y dale, ahí dale. está, ¿cierto? Vea, lo Dale. que sigue era un conversatorio, aquí está presente con nosotros el rector del ITM, ¿cierto? La idea era empatarlo con un conversatorio, no sé si Gilmer tenga inconveniente o ya tu agenda esté, y la idea es que ellos pasen y lo convertamos en un conversatorio, aprovechando también las preguntas que tienen los estudiantes. No sé, Gilmer, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Muy buenas tardes para todos, para todas. De nuevo, pues, retomar este tercer espacio, ya esta tercera ponencia. La idea es que tengamos una conversación con Gilmer Mesa, que lo acabamos de escuchar algunas de sus ideas. Y la idea es que establezcamos un diálogo entre Gilmer y Alejandro Villa, que es el rector del Instituto Tecnológico Metropolitano, del ITM, que es una institución educativa muy importante pues, en la ciudad de Medellín. Quiero presentar a Alejandro antes porque es quien nos acompaña por primera vez en este escenario. Darle pues la bienvenida a Alejandro, muchas gracias por estar acá, bienvenido pues a esta sala y estos son el público pues que nos va a escuchar. Alejandro Villa Gómez es doctor en Economía por la Universidad de Washington en Estados Unidos, se especializa en macroeconomía, política monetaria y fiscal. Dios. Qué pena, Alejandro. Qué pena. Tuve aquí un pequeño error con la biografía de Alejandro. Dado eso, yo creo que es mejor que tú mismo te nos presentes. Alejandro, discúlpame, qué pena contigo. Pensé que de hecho, había mirado aquí justo en la página. Bueno, en fin. Alejandro, cuéntanos mejor quién eres tú. Discúlpame ahí el lapsus. No, tranquilo, profe, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están aquí, este público muy atento también. Escuché a Gilmer, amigo, profesor, nos acompaña también en el ITM. Alejandro Villa, como lo han dicho, soy profesor, actualmente rector del ITM. Mi formación es en pregrado abogado, con una maestría en estudios políticos. Y bueno, muy interesado también en participar de este conversatorio. Le decía a Gilmer pues que nos hemos encontrado en otros eventos, en otros momentos, sobre temáticas también conexas, temas de interés. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Sí, ya estoy aquí ya corrigiendo la información. De hecho, aquí en la página del ITM dice, sí, abogado, estudios maestría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Qué pena, Alejandro, discúlpame de nuevo por ese lapsus.
Bueno, la idea entonces es continuar con la línea que veníamos conversando con Gilmer. El segundo foro de humanidades tiene una temática que engloba todas las exposiciones, tanto de los estudiantes como de los invitados, que es el territorio, las comunidades y el arraigo, un poco en diálogo con la identidad y la cuestión de la identidad. En ese sentido, y aprovechando tu presencia aquí, Alejandro, yo quisiera iniciar preguntándote, como rector de esta institución educativa, ¿qué importancia tiene la educación en relación con el desarrollo de las comunidades, ¿cierto? Y sobre todo, con lo que veníamos conversando con Gilmer, en un contexto de violencia? ¿Qué importancia, desde tu visión como rector de esta institución, tienen estas iniciativas? Muchas gracias. Hablar un poco de lo que es el ITM también, darles algunos elementos de contexto para contestar la pregunta. El ITM nace en el año 1944, en medio también de un desarrollo de la ciudad de Medellín. Ahora Gilmer también nos compartía un poco también su análisis muy riguroso y detallado de la ausencia de un mito fundacional, pero de dos aspectos que han situado a Medellín en el aspecto de su origen. Yo creo que el ITM juega un papel predominante también en esa historia, y es lo que tiene que ver como con un gran proyecto social, no solamente como una alternativa de formación en educación con calidad, educación técnica, tecnológica y universitaria. Y aquí me voy a detener un poco también la Ley 30 de 1992, que regula como los grandes elementos de la educación superior del país, estableció, a mi manera de ver, una distinción nefasta de los modelos educativos superiores, hablando de instituciones universitarias y universidades, y no me voy a detener ahí pues porque se terminan durmiendo, o los que no lo estén ya pues se acaban de dormir. Mentiras, hombre. Y el ITM aparece en este escenario como una institución universitaria para aportar educación o formación técnica, tecnológica y universitaria, repito, hoy a más de 25.000 estudiantes. ¿Y por qué digo de un proyecto social? Porque gran parte de nuestros estudiantes, el 98%, pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Hoy también debatido pues el tema de la estratificación, creo yo, ya esa categoría de estratos, por lo menos desde lo sociológico, antropológico, a mi manera de ver, no existe, está completamente dibujada, pero reconocer ahí también unas ausencias de Estado, unas carencias, y el ITM aparece como una alternativa también para llegar con formación de calidad a muchos jóvenes de la ciudad. Y lo digo porque yo sigo creyendo pues también en la posibilidad de la educación, de la universidad, no necesariamente como alternativas de formación, ¿cierto? Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Artes y Humanidades, sino que a la universidad no se llega para alcanzar un título, a la universidad no se va a formar, a la universidad se va a vivir. Y yo creo que tanto el colegio, hablo genéricamente, no de ustedes, de la institución académica, escuela, colegio, academia, liceo, y la universidad nos entregan muchas herramientas también sociales, nos ayudan a entender lo que es el papel del ciudadano. Yo creo que ese es el gran aporte de la universidad y también del ITM, formar personas con criterio, formar personas con sentido, formar personas con pensamiento crítico. Y eso es lo que reclamamos quienes estamos en la academia, o por lo menos hablo también como rector y profesor, formar personas con pensamiento crítico. Y esto se logra también con estos espacios. Por ello, agradecer esta invitación y sumarme en esta lógica también. Un proyecto social de ciudad, hoy también con un enfoque de región. Estamos en Tarso y estamos en Caucasia con el mismo componente. El Estado no ha llegado a regiones a ofrecer educación con calidad.
para formar también ciudadanos. Y a propósito del desarraigo, profe, nos interesa es que la gente del campo se mantenga en el campo y es el Estado quien debe llegar ahí. No necesitamos un exceso de población, no necesitamos, Gilmer, tampoco encaminarnos a una falsa idea de progreso donde se piensa que la ciudad es la ciudad de las oportunidades. El campo hay que defenderlo. Y creo que una manera también de defender el campo es generando esas oportunidades ahí. ¿Cómo apoyamos al campo para que al sector agrícola, al campesinado, a esas personas con tantas necesidades, con tantas carencias, para llegar con una formación? No necesariamente la que tenemos, sino la que es posible crear, porque las necesidades de Caucasia no son las necesidades del Oriente, no son las necesidades del Retiro, no son las necesidades de Río Negro, no son las necesidades de la Ceja, para hablar pues de 3 municipios del Oriente. El Bajo Cauca requiere unas necesidades y Tarso en el suroeste antioqueño requiere otras. ¿Cómo contribuimos también al arraigo, a esa presencia de identidades en los territorios? Y creo que un elemento muy importante es la universidad y en este caso el ITM. Muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera empatar y para que Gilmer también nos ayude aproximando una respuesta sobre todo lo que venía comentándonos, digamos, de la construcción de un proyecto, ¿cierto? Un proyecto hegemónico en esta región, en estas regiones de Antioquia. De hecho, pues recuerdo mucho este proyecto de Antioquia, la mejor esquina de América, ¿cierto? Este proyecto que pretendía hacer un montón de iniciativas pues en beneficio de unas élites, como decía Gilmer ahorita, pero entonces yo me pregunto cómo hacer esa mejor esquina de América, no solo para una élite, sino también para otros sectores que han sido excluidos históricamente de los beneficios de la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntar cómo o de qué manera hacer de esta, que es la mejor esquina de América para unos, cómo hacerla habitable para todos. Y pues Alejandro da unas luces en torno a la educación. No sé, Gilmer, ¿qué nos podría contar en ese sentido? Tururú. Vea, yo voy a coger también como el hilo de lo que decía Alejo para tratar de darle una respuesta a esto que le he pensado mucho. Y en realidad yo creo que hay que hacer un trabajo puntual con los territorios y encontrar qué necesidades son propias de los territorios. Vea, estamos viviendo una época muy álgida en donde hay una sobreurbanización de las ciudades. Hoy en día se calcula que más o menos la mitad de la población del mundo vive en ciudades, 4.400 millones de personas de los 8.000 y punta que somos. O sea que en realidad el campo se está despoblando y la parte álgida de eso es que si no atamos a la gente con oportunidades al campo, una vez el campesino se va a la ciudad es casi imposible que se devuelva al campo, ¿cierto? Además porque pierde el instinto campesino y empieza a aprender a vivir como un ser urbanizado. Entonces queda como en un intermedio. Eso ya lo vivimos nosotros en las migraciones de los 40 a los 50 y de los 70 sobre todo, que lo que ocurrió fue que trasladaron muchas de las prácticas rurales a las periferias periurbanas. Entonces eso fue catastrófico como lo vivimos y cada vez se está haciendo más, además pues porque ya también las ciudades están sobrepobladas en su mayoría. Entonces la forma de atar a las personas al campo es brindándoles primero una educación de calidad, pero una educación que esté enfocada también a que ellos mejoren su forma de vida, y para eso hay que ir a los territorios, evaluar los territorios, mirar qué necesidades tienen y trabajar sobre eso, porque si no va a ser muy difícil. Yo participé de algunos, o sea, lo que pasa es que, y vos lo estabas diciendo de la mejor esquina de América y tal, a mí me parece cada vez más peligroso el eslogan, porque el eslogan, es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la humanidad es el lenguaje, porque estamos confundiendo nombrar las cosas con solucionarlas. Entonces cuando ya le damos el nombre a una vaina creemos que ya es la solución. Por ejemplo, nosotros decimos el problema de Colombia es la corrupción y ya,
hasta ahí se quedó. No, no, hay que solucionar. Si ya sabemos cuál es eso, hay que solucionarlo. Un poco también el problema de que el diagnóstico pasa por la cura. No, el diagnóstico es solo eso, el diagnóstico. Pero también estamos mal diagnosticados, ¿cierto? Entonces a los territorios van y eso cabe dentro de la esquina más grande de América, o de Antioquia la más educada, o de cualquier otro eslogan, y eso es lo que me parece peligroso. Y te lo digo porque en realidad se gobierna un país que se desconoce casi en su totalidad, y se desconoce porque no han querido ir allá a ver qué necesidades son las que se tienen. Yo le pongo un caso, yo estuve trabajando hace tiempos, y Mauro, que está aquí, trabajó conmigo en eso, en el Chocó, en la parte que Antioquia le quitó al Chocó, en Vigía del Fuerte, y estuve cuando hicieron el colegio allá, y claro, le metieron un billete, hicieron el colegio y tal, pero a los que no saben, Vigía del Fuerte le dicen uno de los pueblos de río, porque no hay forma de llegar a él sino a través del atrato, o en un charter, y cuando hicieron el colegio le hicieron 12 parqueaderos, en un pueblo que no tiene sino una moto, ¿cierto? Entonces eso, digamos, claro que llegó el Estado y tal, hicieron un diagnóstico y compraron seguramente los planos para hacer muchos colegios en esos sitios, y uno de esos fue Vigía del Fuerte, ¿cierto? Entonces ahí es donde le digo, no solo hay que llegar y saber hacerlo. Entonces también la educación que se les da tiene que ser enfocada a lo que necesita cada una de las regiones. Alejo ya lo decía, no es lo mismo las necesidades que tiene la Ceja que las que tiene Caucasia. Si somos capaces de hacer primero, y otra cosa, no solo hacer el diagnóstico, sino actuar en consecuencia de ese diagnóstico, no, porque eso es lo que es grave, y pasa desde las personalidades hasta los países. A la gente usted va viendo donde el psicólogo y le dice, no, es que usted sufre ansiedad. Sí, marica, yo ya sé que eso es lo que me pasa. ¿Cómo curo eso? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para curar la ansiedad? No podemos seguir confundiendo el diagnóstico con la solución. Y ahí yo creo que pues ya lo otro sería redundar en lo que Alejo dijo, enfocar la educación a la necesidad de las regiones para poder atar a los campesinos y a la gente de las regiones a que permanezca en su región. Y eso asociado culturalmente también a crearles un sentido de pertenencia por eso. Otra vez vuelvo al otro, una respuesta simbólica positiva, que si usted se queda, vámelo, que no se tiene que ir para mejorar como ser humano. Qué bien. Qué interesante, hombre, lo que nos dicen. Yo quiero plantear esta pregunta a Alejandro a propósito de esa apertura del ITM a regiones apartadas o abandonadas, aisladas del territorio antioqueño. Y pues ya lo mencionas, de pronto puede ser una verdad, una perogrullada, pero lo voy a plantear de todas maneras. ¿Qué diferencias ha encontrado el ITM en términos de la ciudad y el campo? O sea, bueno, el campo, no sé si el campo propiamente, pero estas regiones pues apartadas del gran centro urbano, del área metropolitana, del Valle de Aburrá, ¿qué diferencias se ha encontrado entre campo y ciudad a propósito de esas nuevas incursiones del ITM en estas regiones de Antioquia? Yo creo que… Por debajo, no sé si… Creo que hay varios elementos a destacar. Reconocer, es que mire lo curioso de la historia medieval, para mí podría resumirse el aspecto de las clases sociales del medioevo, que habría que también diferenciarlo en momentos. Uno podría hablar pues de más o menos 10 siglos de historia. Esa es una versión pues muy europea, pero permítanme, me pego de esto para llegar a las regiones. Sí. Los señores feudales y el campesinado, ¿sí? La élite y el desprotegido, el dueño de los modos de producción y el carente, el que no tiene posibilidades, el completamente desprotegido. ¿Qué encontramos en las regiones? Encontramos mucho valor, encontramos mucha humildad, encontramos mucho sentido de lo humano, encontramos muchas carencias, mucha pobreza, mucha ausencia de Estado. Rescatar esa condición humana, posicionar esa condición humana, reconocer esa idea del otro para poder legitimar esas vidas.
Nosotros el ITM somos expresión de Estado, somos universidad pública, somos establecimiento público. Empezando por esto, nosotros suprimimos el examen de admisión, que es una representación de una prueba de Estado, porque como lo compartíamos en nuestro consejo académico que debatía la posibilidad de suprimirlo o no, y es para mí una desconfianza del Estado por el Estado mismo. Hay unas pruebas estatales, llámese CAES, llámese Saber Pro, pero es la representación de una prueba estatal, de una prueba oficial. Para que un estudiante, independientemente de su formación en un colegio X o Y, tenga que presentar otra prueba y ser admitido o inadmitido en un programa determinado. Ahí hay un primer problema, una brecha frente al acceso. Se suprime esa brecha. Estanislao Zuleta en una entrevista lo decía en su momento, presentado eso en un libro, La educación como campo de batalla, y le preguntaban a Estanislao Zuleta, ¿usted qué opina del bachillerato en Colombia? Y decía que el bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa que puede existir en la educación, que un estudiante se alimenta durante 5 o 6 años de una ensalada repleta de cosas, se alimenta de biología, se alimenta de religión, se alimenta de física, se alimenta de una serie de saberes, llega a 11, termina su formación, se enfrenta a una prueba de Estado, vomita todo y queda tranquilo. ¿Qué puede uno pensar de la educación? El proyecto universitario implica también revisar pertinencia de las pruebas, y a la región se llega con una oferta distinta, reconociendo, profe, esas cualidades que hay en la región. Porque no es lo mismo, no puede ser igual el modelo educativo para todos los estudiantes, porque todos somos distintos. Yo estuve en Tarso, conversando con los estudiantes el año pasado y reconociendo sus impresiones. Me parece muy bonito esto porque entendí también particularidades y múltiples diferencias, por grandes valores y capacidades. Es que nosotros no podemos llegar con lástima, ni con pesar. Eso es una actitud muy mendiga. No, uno llega reconociendo la idea del otro. Pero cuando uno reconoce que un estudiante tiene que levantarse a las 4 de la mañana porque vive en una pequeña parcela y tiene que primero ordeñar la vaca y encerrar unos pollitos y unas gallinas y recoger unos huevos y luego ordeñar y luego coger un asadón para las 10, 11 de la mañana llegar a una biblioteca del municipio y conectarse en un computador y tener que hacer pedagogía con esas familias, porque es que las familias también lo que encontramos es un arraigo con la tradición, muy bonita, muy hermosa, pero que también los hijos de esas familias quieren ver en la educación una idea distinta. ¿Cómo tecnificamos el agro? ¿Cómo mejoramos la producción? ¿Cómo hacemos más amable la estancia de vivir en el campo? Es el campo, no necesariamente el municipio. Hay personas que viven en el sector urbano de Tarso, pero hay también personas que se desplazan de veredas, de otros municipios, de otras regiones, para llegar ahí. Y necesitamos tener las 4 horas ahí, porque hay algunas que tienen algún nivel de avance con el tema de manejo de PowerPoint, mandar un correo electrónico, unas nociones básicas en Excel, y hay otros que no tienen ni siquiera eso. Entonces no se le permite a ese estudiante la posibilidad de ingresar a una universidad, lo cual es el papel de la universidad también para poder nivelar a esos estudiantes. No tuvieron la posibilidad en el colegio, pero ¿qué hace la universidad también por ellos? Hay que ponerse en el lugar de ese estudiante, porque si no termina siendo eso un problema y es aumentar la deserción. Y el aumento de la deserción no es otra cosa que la pérdida de la esperanza. La pérdida de la esperanza, esto puede sonar muy romántico, pero es así, la posibilidad de ser distinto. Por eso, como a través de esas formaciones, reconociendo esas diferencias, podemos también trabajar en la territorialidad, podemos trabajar en el arraigo, podemos trabajar en las identidades, para mantenerme en la línea de este foro, ¿no? La educación también genera eso, reconocimiento de las diferencias, reconocimiento de las necesidades, pero también las potencialidades que tienen esos jóvenes para aplicar con la ayuda de la educación un sistema o un estilo de vida distinto.
Muchas gracias, Alejandro. Yo, para continuar con Gilmer, yo pensaba aquí, a propósito de esa cuestión de la educación, yo no sería educador si no creyera en ello, pero lo pienso a veces seriamente, y es hasta qué punto la educación nos hace mejores, ¿vale? Yo pienso en algo, pienso en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pensemos, ¿cierto?, como una de las sociedades más ilustradas del planeta, de hecho, allá nació el movimiento de la Ilustración en Alemania, luego se convierte en un pueblo que avala el fascismo, etc. Eso me ha hecho pensar un poco sobre hasta qué punto la educación nos convierte en mejores seres humanos, o qué tipo de educación deberíamos hablar para construir un sujeto que reconozca al otro, que no se convierta o que no replique ese ethos que nos ha heredado este imaginario del antioqueño, pues, que pasa por encima de los demás, etc. No sé, Gilmer, ¿qué consideraciones tiene a propósito de eso? Pues ya, es incluso muy teso, y creo que diste en un punto fundamental, y es que todo el tiempo hemos confundido educación con ilustración, y no son sinónimos, de hecho. Yo conozco un montón de gente muy educada que no tiene ni 5 de ilustración, y conozco gente también al revés, muy ilustrada y no son ni 5 educados. Entonces la educación tiene que tener, por supuesto, un componente humano, y eso responde un poco a tu planteamiento de cómo la sociedad, digamos, más ilustrada del mundo, la que dio a Kant, a Hegel y demás, después votan en el 33 por alguien como Hitler. Mucho mejor que ellos ya lo respondió Ingmar Bergman en El huevo de la serpiente, ¿cierto? Ahí entiende uno qué sociedad había también y cómo quedaron después de la Primera Guerra Mundial para que un discurso como el de Hitler pegara en la gente. Eso también se responde pues por una crisis muy tesa, y la ultraderecha lo que suele proponer siempre es una solución inmediata a problemas puntuales, que a la larga terminan apretando el propio cuello, ¿cierto? Pero que sí son efectivos en el corto plazo. Entonces, bueno, eso como por el planteamiento. Y ahí ya volvemos a lo otro. La ilustración no garantiza una buena educación. La educación tiene que tener un componente humano, hablo humano de humanidad, ¿cierto? De reconocer que el otro es exactamente igual a mí en derechos, que también ahí hay que tumbar como un hito, y es la igualdad de las personas. Nadie somos iguales, todas las personas somos distintas, y de hecho en esa diferencia es que radica la riqueza, pero sí tenemos que ser iguales ante la ley, tener igualdad de derechos. Y yo creo que ahí es donde pasa lo otro. Nos han enseñado que si nos ilustramos mucho, no si nos educamos, si nos ilustramos mucho, vamos a tener una mejor posición social. Y eso también es mentira. De hecho, cada vez se construye más eso. Por eso hay tanto desengaño de cierta gente con respecto a educarse, bueno, o a ilustrarse, pues, porque ven que no, porque ven que lo que se está premiando socialmente no es justamente ni la educación ni la ilustración, sino la exhibición. Esa es otra tercera parte, pues ya eso Bauman lo ha trabajado mucho mejor que nosotros, pues. Entonces, yo creo que alrededor de todo eso también hay que prestarle más atención a que haya una ilustración que sirva, y valga la redundancia, para ilustrar la educación, ¿cierto? Que nos entendamos que todo depende del grado de humanidad que tengamos. Pille verá que es que incluso es hasta simple, enunciarlo es muy simple. Nadie quiere o nadie envidia a las cosas del otro. Lo que nos molesta es que el otro tenga derechos que yo no, ¿cierto? Por ejemplo, aquí les digo a todos, ¿quién de ustedes quiere ser rector de este colegio? Puede que haya uno o dos, el resto quizás no. Quizás tengan otros intereses, quieren ser futbolistas o quieren... Es decir, en el fondo todos queremos lo mismo por vías distintas, y es pues un triunfo, por llamarlo de alguna manera, porque no encuentro otra palabra mejor. Ahora, lo que nos molesta es que si el que es futbolista tiene derechos que yo no, ahí sí ya es otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo no quiero ser gerente de Bancolombia. Lo que me molesta mucho,
me gustaría es tener el sueldo de él, seguramente, porque ese sueldo lo que me permite es acceder a derechos que yo no tengo por ser un simple ciudadano. También no me molesta que el man se gaste su plata, qué sé yo, comprándose un supercarro. Eso ya es problema de él. Lo que sí me molesta mucho es que a la mamá de él la atienda en un hospital mejor que a la mía. O que los hijos de él estudien en un mejor sitio que los míos. ¿Cierto? Derechos básicos. ¿Sí me entiende? La educación tiene que tender a hacernos humanizar todos para que no haya un privilegio por encima de los demás. Lo otro ya sería la ilustración, ¿cierto? Y esa ilustración, si viene o se comunica con la educación para mejorarnos como seres humanos y reconocerle al otro la humanidad que demanda, yo creo que ahí sí vamos a tener otra cosa. Y eso va también muy de acorde con otra cosa. Yo creo que el papel de nosotros como educadores cada vez tiene que ser más revisado. Ya no podemos seguir siendo el que tiene la verdad absoluta e imparte conocimiento o ilustración, porque por más tesos que seamos ya nadie sabe más que Internet. De nosotros lo que tenemos que ser es unos mediadores entre los muchachos y el conocimiento para que ellos creen un criterio que les permita humanizarse con el resto del mundo. Si empezamos a interactuar de esa manera, creo que la educación, por supuesto, que va a mejorar la sociedad. Muchas gracias, Gilmer, por esas palabras. Tremendo, pues, tremendo. Yo tengo un montón de preguntas más y me encantaría seguir conversando con ustedes dos, pero el tiempo es corto y los chicos deben almorzar. Yo quiero no solo los chicos. ¿Cómo? Okay. Yo quiero dejar hasta acá como la conversación, no deseando pues que dejar otros frutos, pero es momento de culminarla. No sé si alguien tenga alguna pregunta para terminar. Por allí creo que hay una mano levantada. Por allí, Edwin, ¿me ayudas porfa a darle el micrófono a esta estudiante, porfa? Yo creo que con esta, si alguien más quiere participar, levante la mano, si no, para cerrar de una vez después de la palabra de esta compañera. Bueno, en tu ponencia tú mencionaste a Caucasia, entonces te quería hacer una pregunta respecto a eso. En Caucasia, si bien la educación primaria es buena, o sea, no es mala, a pesar de los problemas que hay ahí, pero el problema va ya cuando pasa a una edad, en la adolescencia, que normalmente no hay mucha información en los colegios respecto a educación sexual y conciencia humanitaria, lo que lleva a que las personas de ese pueblo pues muchas veces caigan en el embarazo adolescente, que es una problemática que se da en Caucasia y me imagino que en otros pueblos también, y que los muchachos caigan muchas veces en el sicariato, ya que es una zona que vive en un conflicto constante. Por lo que eso hace que muchas personas de Caucasia no aspiren a un nivel de educación superior universitario, sino que busquen otras formas de coexistir por las condiciones que tienen, y que las personas que sí quieren un nivel superior de educación les toca migrar de Caucasia, les toca irse para las ciudades, ya sea Barranquilla o Medellín, porque en Caucasia no hay muchas posibilidades para tener una educación superior, ya sea porque las lideresas y los líderes sociales que han dado propuestas para fomentar la educación en Caucasia muchas veces son amenazados y silenciados. Entonces, en esos casos que ya es una fuerza mayor y no tanto por la relatividad de cada estudiante, ¿tú qué propondrías para que se pueda cumplir esa educación superior? Caucasia, es que miren esto lo curioso. En los municipios más ricos de Colombia, y cuando hablo de riqueza me refiero en términos de condiciones de materialización económica, ¿verdad? Y de riquezas ambientales. Caucasia tiene múltiples riquezas: municipio minero, municipio agrícola, municipio ganadero, y donde hay riqueza hay violencia. Es decir, vuelvo al ejemplo de la educación y quiero decirlo de esta manera. Avishai Margalit
profesor de filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, decía que hay dos tipos de sociedades: la sociedad civilizada y la sociedad decente, y define relativamente de una manera sencilla estos dos tipos de sociedades, entendiendo por sociedad civilizada aquella sociedad donde los individuos se respetan entre sí, sociedad civilizada. Una sociedad decente es aquella sociedad donde el Estado respeta a sus individuos. ¿Por qué digo esto en el caso de Caucasia? Porque hay desconocimiento, hay carencia de Estado, hay muchas oportunidades, hay mucha riqueza. Encontramos unas condiciones, como tú muy bien lo indicas, a lo mejor indicadores de calidad en primaria o en la formación de primaria, no tan buenos indicadores, hablemos del bachillerato, y unas muy pocas oportunidades en educación superior. Está la Universidad de Antioquia, hay algunas otras universidades, hoy está el ITM, pero ¿qué estamos encontrando también? Desconocimiento, problemas también de lo que a nosotros nos han manifestado, crisis de valores. Pero cuando uno habla de crisis de valores se pone en una condición o genera esto un gran interrogante, o varios. Cuando hablamos de valores, ¿de qué valores hablamos? ¿Cierto? ¿Cuál es la crisis de esos valores? Tú narras una problemática real: el embarazo de mujeres adolescentes, de mujeres muy jóvenes. ¿Esto por qué ocurre? Yo creo que ahí nos podríamos quedar pues mucho rato señalando problemáticas, haciendo análisis, y como Gilmer lo decía ahora, pues también cuáles son las soluciones que tenemos. Pero en Caucasia yo creo que nos ha faltado también, en Caucasia, y este ejemplo puede servir para otros municipios. Miren, la UNESCO, la universidad, la academia viene hablando hace mucho tiempo de triple, cuádruple, quíntuple, póngale a esto más números, la triple o cuádruple hélice, que eso se expresa relativamente fácil: universidad, empresa, Estado y sociedad. La universidad dejó de ser hace mucho tiempo, para mí, no sé Gilmer, para vos, la universidad dejó de ser, afortunadamente, el centro hegemónico del saber. A propósito de la respuesta anterior de educados e ilustrados, hay educados sin ilustración y ilustrados sin educación, ¿verdad? En Caucasia hay mucho ilustrado y hay personas también sin educación. Cuando uno es capaz de encontrar el campesino ilustrado, es capaz de reconocer el sentido de lo humano ahí. Y nos han criado, o se han criado, se han desarrollado con paradigmas muy bonitos. La vida humana es sagrada, la planta es sagrada, la hoja de coca es sagrada. Pero una es la concepción en Caucasia, para seguir en ese municipio y atender tu pregunta. En Caucasia, bajo el modelo del paradigma indígena, la coca es sagrada. Pero bajo un modelo de civilización y bajo una falsa idea de progreso a la que me refería ahora, el narcotráfico encontró en la hoja de coca un elemento, un instrumento al servicio de la riqueza, y la población quedó en esa encrucijada. La población está en esa encrucijada, en Caucasia y en otros municipios. ¿Cuál es el referente también? Entre la coca como un referente medicinal sagrado bajo una concepción indígena tradicional, y la coca como un instrumento al servicio de la riqueza, la opulencia, la violencia que nos dejó el narcotráfico, o nos tiene el narcotráfico. No nos ha dejado, nos tiene el narcotráfico. Por ello, creo yo que la apuesta puede ser una de tantas, la educación. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Si a través de la educación no cambiamos paradigmas, yo no sé qué otro elemento es mucho más potente. Puede que haya otros, pero creo que desde la educación, institucionalmente hablando, acompañada de la adecuada ilustración, podemos generar esas transformaciones en esas poblaciones. Podemos generar pedagogía. Y cuando hablo de la universidad, hablo de un programa también que las universidades por ley lo incorporamos,
y sin ley también deberíamos incorporarlo, que es la idea del bienestar universitario. En bienestar universitario enseñamos también cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo entender que las relaciones sexuales se viven desde el placer, pero tienen unas consecuencias. Si no las tengo, no las manejo adecuadamente. Eso es expresión de civilización, eso es expresión de desarrollo, eso es expresión de ilustración. Si el cuerpo eso no es sagrado, esa será otra cuestión. Pero el cuerpo, que es lo que nos arropa, y aquello que nos habita, necesitamos utilizarlo de la mejor manera. De ahí esos diálogos desde lo humano con esas personas, con una joven, como nos señalas tú, o con un joven, para decirles, se puede vivir el goce del cuerpo, pero el goce del cuerpo hay que vivirlo también de manera responsable. Porque el goce del cuerpo, bajo la concepción hedonista, solo desde el placer, también nos puede traer consecuencias nefastas. Ahí está la institución, ahí está la universidad, para generar esas soluciones a esas problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Gilmer, por su presencia acá. Nosotros, los profes del Departamento de Humanidades de acá del colegio, queremos darles este obsequio un poco en la vía de ese amor a los libros que sentimos y también de ir construyendo comunidades de diálogo académicas. Queremos compartirles este par de textos, este texto de Rita Segato para Gilmer, con mucho cariño, mi hermano, y para vos, Alejandro, este texto de Tulio Bayer también, para que los disfruten y tengan una memoria de este espacio. Muchísimas gracias por estar acá, un placer conversar con ustedes. El objetivo es que la gente se dé cuenta de dónde venimos, por qué somos como somos, qué mitos son los que nos creamos para sostener el carácter del antioqueño y que podamos tener una discusión de por qué esta ciudad se ha mantenido más o menos en las mismas condiciones de gobierno desde que existe hasta hoy en día. Invitarlos a continuar trabajando en este tipo de iniciativas, no solamente el currículo en sentido estricto, la formación en clases, en talleres, sino también este tipo de eventos donde otras personas, desde otras disciplinas, que están en otros campos, podemos encontrarnos aquí, contar nuestras experiencias para nutrir ese aprendizaje, hacerlo mucho más crítico, más diverso y de esa manera invitarlos también a continuar trabajando en esta línea.